para los que no lo sabéis, hoy terminamos el ciclo de este año, de 2022, del Aula de Salud del Ayuntamiento de Torrelavega, en el ciclo de conferencias que denominamos los martes de salud. Este ciclo de conferencias continuará el año que viene, por lo tanto, si se quedan en la cabeza con que todos los martes que pongamos en los carteles, este año es que no ha habido tiempo para poner carteles porque nos han dado el pistoletazo de salida a finales de febrero y hemos tenido que montar un montón de actividades para que se pudieran hacer a tiempo. Los martes de salud es una actividad en la que pretendemos dar voz no a los médicos tienen sus foros, queremos dar voz a los pacientes y a los familiares de los pacientes, porque la enfermedad se vive de modo muy distinto dependiendo de quién la viva, de sus condiciones, de sus conocimientos, de los apoyos que tenga. Este año hemos dedicado el ciclo al cerebro. No es la primera vez que hablamos de enfermedades o de trastornos neurológicos, pero este año lo hemos dedicado completamente al cerebro. Y si alguien ha estado en todas, recordará que empezamos a hablar del daño cerebral adquirido, aquellas personas que sufren un ictus y que después de pasar por el hospital, con la secuela que tenga, pues le mandamos para casa y qué hace. Después hablamos de una enfermedad que nace con el nacimiento de algunas personas, que es la parálisis cerebral. Después hemos hablado de la sordera, tanto congénita como adquirida, y de los implantes cocleares, cosa que también es una cosa desconocida. La semana pasada le tocó a la enfermedad neurológica o al trastorno neurológico con mayor incidencia en la población, que es la enfermedad de Alzheimer, y hoy os van a hablar de la segunda enfermedad o del segundo trastorno neurológico, porque cuando yo estudié, ya hace muchos años, se hablaba de enfermedad de Parkinson. Hoy es el síndrome de Parkinson porque no hay una enfermedad de Parkinson, hay varias enfermedades de Parkinson. Por eso, hoy vamos a hablar de Parkinson, van a hablar la Asociación Cántabra de Parkinson, os van a hablar desde diferentes puntos de vista, y yo simplemente deciros que la enfermedad de Parkinson tiene este nombre porque un médico en 1817 describió por primera vez la enfermedad, pero describió una de las enfermedades. Por eso hablamos de síndrome de Parkinson, porque hay muchas y muy diferentes. Y como no quiero alargarme más, le voy a dar paso a los ponentes, y de izquierda a derecha tenéis a José Izaguirre, que es el fisioterapeuta de la asociación. Lo digo por si alguien no le conoce, pero me da la sensación de que muchos lo conocéis. A Nuria de la Arena, la psicóloga, a Nuria Gómez Go, que es la presidenta de la asociación, y a Luis Casuso, que es un socio y colaborador de la asociación. Tienen tiempo que arranquéis diciéndonos cosas. Así que, todo vuestro. Vale. ¿Se me escucha bien? Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, ¿de acuerdo? A lo largo de esta charla que vamos a realizar, vamos a intentar comentar brevemente, de forma fácil de entender para cualquiera que nos escuche, en qué consiste la enfermedad de Parkinson, qué tratamientos son los más habituales para mejorar su sintomatología, y luego hablaremos de forma un poquito más específica de nuestras especialidades. Hablaré un poco de la fisioterapia, también hablaré un poquito de la logopedia, porque nuestra logopeda, por desgracia, no ha podido asistir. Yo no sé mucho de eso, pero me lo ha dejado bien preparadito. Y después Nuria hablará un poco de la parte de la psicología. Después tenemos aquí a un socio nuestro que hablará de su experiencia personal con el Parkinson. Entonces, empezando, ¿qué es el síndrome o la enfermedad de Parkinson, como lo queramos llamar? Lo primero que tenemos que tener claro para poder entender realmente qué es lo que está ocurriendo es cómo funciona esa parte del cerebro que falla. ¿Y dónde empieza todo el problema? Empieza en esta parte de aquí que se llama los ganglios basales.
Es una parte muy, no voy a decir muchos tecnicismos, ¿de acuerdo? Solo los más básicos. Es una parte que se encuentra muy profundamente dentro de nuestro cerebro y que tiene una función relacionada con muchas otras funciones del cerebro. Las principales van a ser que va a ser un refinador del movimiento, es decir, nosotros sabemos perfectamente cómo movernos, nosotros cuando somos pequeños aprendemos a coger cosas, aprendemos a andar, sin embargo, en la vida real, en el día a día, necesitamos refinar esos movimientos. Por ejemplo, si yo quiero coger este botellín de agua, no basta simplemente con que yo tenga la idea aproximada de cómo se coge. Tengo que calcular bien la distancia, tengo que hacer la fuerza correcta, que no se me caiga, no apretarlo demasiado, pues de eso se encargan los ganglios basales, de ajustar ese movimiento. Luego también va a estar relacionado con las emociones, principalmente con el sistema de recompensas, que es lo que nos hace sentirnos bien cuando estamos haciendo cosas, lo que nos da un poquito la chispa, la iniciativa para hacer cosas, porque después nos sentimos muy bien de haberlas podido hacer como a nosotros nos gusta. Y luego algunas funciones cognitivas. Entonces es un conjunto de estructuras que regula muchas otras funciones. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos la enfermedad de Parkinson o el síndrome de Parkinson? Pues resulta que es una enfermedad degenerativa crónica. Esto quiere decir que es un proceso que una vez que se inicia ya no se para, a día de hoy por desgracia no hay forma de pararlo, y que es degenerativo. Es decir, que hay una parte del cerebro que va a empezar a morir, va a empezar a desaparecer. La parte que va a desaparecer son las neuronas de la sustancia negra. Estas neuronas, su principal función es la generación de dopamina, y este es el segundo término que tenemos que tener muy en mente para entender la enfermedad de Parkinson. Ganglios basales por un lado y dopamina por el otro. La dopamina es una especie de WhatsApp que tienen las neuronas. Es un sistema de comunicación. Permite que se regulen unas con otras. Permiten que se comuniquen, básicamente. Entonces, cuando la cantidad de dopamina, debido a que estas neuronas productoras empieza a reducirse, falla esa comunicación. Y como los ganglios basales están relacionados con una amplia variedad de funciones, pues muchas de ellas van a poderse ver afectadas. Principalmente nos vamos a encontrar con problemas de movimiento, como por ejemplo alteraciones de la marcha, los pasitos muy cortitos, arrastrando mucho los pies, los brazos que se mueven muy poco cuando vamos caminando, no hay braceo, alteraciones del equilibrio, temblor, que es lo más característico del Parkinson, lo más conocido, pero no necesariamente lo más importante ni lo más grave, o la rigidez, entre otras. Luego vamos a desarrollar también problemas comunicativos como dificultad para hablar, pérdida de una buena expresividad facial, y después podremos tener algunas alteraciones psicológicas como apatía. Acordémonos antes que decía que teníamos el sistema de recompensas relacionado con los ganglios basales, entonces esa alegría que nos da hacer cosas y que nos salgan bien se reduce considerablemente y podemos caer en esa sensación como de pasividad, lentitud de pensamiento o pérdida de memoria a corto plazo. Entonces cualquiera que vea toda esta lista dirá, madre mía, ¿cuántos síntomas, en caso de que una persona sea diagnosticada, dirá, madre mía, cuántos síntomas voy a tener, cuántas cosas me van a pasar? Pero realmente no es así. Porque resulta que según cómo estén afectados estos ganglios basales, no todas las afectaciones son iguales, vamos a tener un paquete de síntomas u otro. Entonces tenemos gente que apenas tiene temblor, pero que sin embargo tiene más rigidez. Tenemos gente que las piernas las mueve estupendamente, pero que tiene problemas con las manos, por ejemplo, pues para abrocharse los botones o para escribir. Hay gente que el cuerpo le responde sin problema, pero que desarrolla esa apatía o que cuesta entenderles cuando hablan. Entonces cada persona es totalmente distinta y cada persona tiene que ser valorada por separado. Es por eso que se le llama la enfermedad de las 1000 caras. Entonces, ¿cómo podemos tratarla? Hay distintos enfoques para poder realizar un tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es un tema muy complejo, la neurología es de las especialidades médicas más complicadas que existe, pero si lo pudiéramos resumir todo de una forma lo más simplificada posible, podríamos decir que son estos 3 grupos de tratamientos los que más habitualmente se van a aplicar. Por un lado tenemos el tratamiento farmacológico, que es la base de todo, digamos, es lo que no puede fallar, lo que va a estar ahí siempre, que lo que va a buscar de una forma u otra es mejorar esos niveles de dopamina del cerebro. Se puede hacer de distintas formas, podemos intentar sustituir a la dopamina por una sustancia que se le parezca, podemos intentar hacer que la dopamina que tenemos dure más tiempo o que se aproveche mejor.
Cuando la farmacología nos empieza a fallar, cuando los medicamentos no son suficientes, entonces nos tenemos que ir a tratamientos que son ya un poquito más complicados, los no farmacológicos o quirúrgicos. Tenemos básicamente dos a día de hoy, que son la estimulación cerebral profunda, que consiste en meter un electrodo en el cerebro, un pequeño electrodo, cerca de los ganglios basales, y que lo que va a hacer es intentar ayudar a regular esa zona. Cuando tenemos una enfermedad de Parkinson, lo que ocurre es que hay partes de esos ganglios que van a funcionar muy poquito y otras van a funcionar en exceso. Pues gracias a este electrodo conseguimos regular eso. Otra forma un poquito más novedosa es el IFU o ultrasonidos de alta intensidad. Básicamente va a conseguir el mismo efecto. Va a regular la zona, pero lo que va a hacer para conseguirlo es producir una pequeña lesión, como si quemase una pequeña parte del cerebro que está activándose en exceso. Entonces, al producir ese pequeño daño en esa zona, consigue regular su actividad. Y luego, ya no como sustitutivos, sino de manera complementaria, pues tenemos los tratamientos tales como la psicología, la logopedia, la fisioterapia o la terapia ocupacional, que lo que buscan principalmente es intentar llegar un poquito más allá de lo que se consigue con la farmacología o con los tratamientos quirúrgicos. Todo aquello que con la medicación ya no se puede mejorar más, intentamos con nuestras distintas especialidades dar un empujoncito extra para el paciente. Entonces, dentro de lo que es la fisioterapia, los beneficios que puede tener un paciente de Parkinson cuando va al fisioterapeuta van a ser principalmente estos. Podemos mejorar los dolores musculares o articulares, debido a que esa rigidez muscular, esas alteraciones posturales y esos cambios en la forma de moverse muchas veces lo que generan es dolor. La fisioterapia puede ayudar a paliar esos dolores, que a veces es más limitante el dolor que las propias alteraciones del movimiento, pero sobre todo vamos a centrarnos en mejorar el movimiento, mejorar el equilibrio y mejorar la postura del paciente. Entonces, bueno, yo podría empezar a hablar de todas las posibilidades de tratamiento que puede realizar un fisioterapeuta con un paciente de Parkinson, pero me gusta centrarme en la que yo personalmente considero la más importante de todas, que es el ejercicio físico. Y me parece especialmente importante porque es algo que puede hacer absolutamente cualquier persona, sin necesidad, en muchos casos, de ir a un fisioterapeuta. Entonces, me parece interesante porque ha habido muchos estudios sobre Parkinson, al ser una enfermedad pues tan habitual, la segunda más frecuente después del Alzheimer dentro de las neurológicas, como ya decían antes, pues ha habido un montón de estudios sobre a ver cuál es el mejor estilo de vida, el que más favorece a las personas que la padecen. Y un estudio muy reciente y muy amplio que se dedicó a analizar todos los estudios de los últimos años sobre el Parkinson para ver exactamente qué es lo que puede hacer una persona diagnosticada para mejorar su sintomatología, y se descubrió que el ejercicio físico es la clave de todo. Digo, evidentemente, aparte de la farmacología o el tratamiento quirúrgico, dentro de lo que es complementario. Pues se vio que la gente que realiza ejercicio físico durante por lo menos 2 horas y media a la semana, que eso es menos de media hora al día, tenía una calidad de vida sustancialmente mejor que la gente sedentaria en todos los aspectos. Tenía mejor sintomatología, menos rigidez, menos temblor. A nivel psicológico también había mejoría. A nivel de expresiones y de forma de hablar también había mejoría. Solo con 2 horas y media a la semana. Luego, evidentemente, cuanto más mejor. Lo que se recomienda son unas 40 minutos diarios de ejercicio de cierta intensidad. Pero con esto ya se marcaba una cierta diferencia. Entonces, claro, uno piensa, ¿y por qué el ejercicio físico es tan bueno? ¿Qué tiene de especial el ejercicio físico para que resulte tan beneficioso para el Parkinson? Bueno, pues están las explicaciones más evidentes, las que todos tenemos un poco en la cabeza. ¿A qué asociamos el ejercicio físico? Pues a que nuestro cuerpo esté un poquito mejor. Efectivamente, la gente que practica ejercicio físico de forma regular va a tener una mejor respuesta muscular, lo cual es bueno para el Parkinson, porque como los músculos van a estar afectados, cuanto mejor estén los músculos, más podrán compensar esa afectación. También vamos a tener una mejoría de la capacidad cardiopulmonar, lo cual va a mejorar mucho a la gente que tiene problemas para fatigarse. Pero luego viene lo más interesante, porque es lo que nos cambia un poco la mentalidad de lo que es realmente el ejercicio cuando hablamos de enfermedades neurológicas. Se observó que la gente que practicaba ejercicio de forma continuada mejoraba la eficiencia en el uso de la dopamina cerebral. Es decir, que dos personas exactamente con la misma cantidad de dopamina en el cerebro
el que practica ejercicio de forma habitual la utilizaba de forma mucho más eficiente y entonces tenía menos sintomatología que la otra persona. A pesar de que la dopamina es realmente el único problema del Parkinson, la única alteración real la que genera la sintomatología, pues a mismo nivel, con distinta cantidad de ejercicio físico diario, el deportista tenía muchos menos síntomas que el no deportista. Luego también se observó que el ejercicio físico lo que fomenta es que el cerebro empieza a generar nuevas conexiones neuronales. O sea que no es un problema únicamente de que los músculos se vuelvan más fuertes, sino que nuestro cerebro empieza a generar nuevos circuitos, protege mejor los antiguos y empieza a generar otros nuevos. De manera que a pesar de que tengamos un déficit cerebral que nos limita un poquito cómo somos capaces de movernos, el deportista tiene muchas más carreteras, digamos, para ejecutar correctamente esos movimientos. Por poner un ejemplo, es como si entre Torrelavega y Santander tuviéramos únicamente un camino, una nacional, y en el momento en que hubiera algún tipo de accidente ya no pudiéramos ir de Torrelavega a Santander. Por el contrario, gracias al ejercicio físico, utilizando esta metáfora, tendríamos un par de autopistas, un par de nacionales, un par de caminos un poquito más pequeñitos, con menos carretera un poquito más sencilla, que nos ayudaría a ir independientemente de que alguna de las otras vías estuviera afectada. Y finalmente, una de las cosas que resulta más interesante es que reduce la vulnerabilidad neuronal. Es decir, el problema del Parkinson, que hablábamos al principio, es que hay un grupo de neuronas que empiezan a morir y que por lo tanto empiezan a producir menos dopamina. Bueno, pues se ha observado que la gente que practica deporte de manera habitual, sus neuronas son más fuertes. Así de sencillo. Les cuesta más morir. Acaban también desapareciendo con el tiempo porque la enfermedad tiene su proceso, pero lo hacen de forma mucho más lenta que la gente que no practica deporte de manera habitual. Es decir, que es un sistema, el ejercicio físico, que lo que hace es enlentecer el proceso. Es una de las cosas más interesantes de lo que más se busca con los tratamientos. Frenarlo, enlentecerlo, que la progresión sea lo más despacito posible para que los síntomas aparezcan lo más tarde posible. Entonces la gente, esto es algo que comento con todos los que vienen a nuestra asociación, para decir, pues ¿qué puedo hacer yo? Pues ejercicio físico, porque todos estos estudios demuestran que es muy sano, que viene muy bien, que no solo tiene un efecto en el cuerpo, sino que también tiene un efecto muy importante en el cerebro. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué ejercicio me recomiendas? ¿Cuál es el mejor? Bueno, se puede decir que cada ejercicio que hagamos va a tener un efecto un poquito distinto. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico, meterse mucha caña en la bicicleta estática, o salir a correr, o cinta andadora, por ejemplo, parece que es el que más fomenta que la enfermedad se vaya frenando poco a poco, que las neuronas mueran a un ritmo un poquito más lento y que los síntomas, por lo tanto, aparezcan más tarde. Luego tenemos que el ejercicio de fuerza, hacer pesas, que parece que a la gente a partir de cierta edad le da apuro hacer pesas, pero es de las cosas más sanas que se pueden hacer. La fuerza y la flexibilidad parece que mejora la postura. Y finalmente los ejercicios que requieran equilibrio y agilidad mejoran la coordinación y el equilibrio, que son aspectos muy importantes porque cuando existe riesgo de tener una caída, pues la gente luego tiene mucho miedo de salir a la calle, de meterse en según qué circunstancias, por lo tanto es algo que es importante mejorar. Entonces me preguntan, ¿cuál es el ejercicio que me recomiendas? Bueno, pues aquel en el que se cumplan estas tres características, que trabajes la fuerza, que sea aeróbico, que te suponga un esfuerzo, que acabes un poco cansado, que tengas que respirar fuerte, y que se trabaje el equilibrio y la agilidad. Algunos ejemplos, el baile. Sobre el baile de forma específica se han hecho muchos estudios, el tango, por ejemplo, se ha estudiado bastante y parece que tiene unos efectos muy beneficiosos para el Parkinson. Pero hay otras opciones, como por ejemplo el yoga, artes marciales, todo lo que tenga ejercicios, movimientos variados, que requieran coordinación entre distintas partes del cuerpo, que requieran un esfuerzo físico y un esfuerzo también pulmonar. Esos son los ejercicios que tienen más beneficios para la persona que padece el Parkinson. Entonces siempre que me preguntan, José, ¿qué me recomiendas? Mira, lo primero, escoge uno que a ti te gusta, pero dentro de toda la variedad de posibilidades, estas son las que tienen más evidencia a su favor. Esto es un poquito la idea que yo quería transmitir desde la fisioterapia, la importancia del ejercicio físico y cambiar esa mentalidad de que el deporte es algo que afecta únicamente a nuestro cuerpo y cambiarlo por una idea que va más por el paradigma de que es algo que afecta más al cerebro. Pero dejando un poquito esto de lado, vamos a hablar ahora un poquito de la logopedia.
Es una pena que no podamos contar con nuestra logopeda, porque yo personalmente considero que la logopedia es un poco la gran desconocida dentro de la enfermedad de Parkinson. Poca gente escucha Parkinson y piensa rápidamente, esto va a necesitar un logopeda. Sin embargo, yo creo que es uno de los tratamientos complementarios más importantes. Entonces, la logopedia se va a encargar principalmente de la comunicación. ¿Qué es lo que ocurre con la comunicación en la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues tenemos por un lado que la comunicación oral, el habla, va a verse afectada, vamos a tener un ritmo de habla muy rápido o en otros casos muy lento, vamos a tener un tono de voz un poquito más bajo, con una voz algo más nasal y muchas veces va a costar coordinar el habla con la respiración, de manera que nos encontramos con gente que está hablando y está hablando y está hablando y de repente tiene que parar y hacer volver a coger aire porque no ha sido capaz de respirar a la misma vez que hablaba y a veces también nos encontramos con gente que lo que hace es coger aire al principio y después soltarlo todo lo más rápido posible antes de que se les acabe el oxígeno. O sea que esa coordinación resulta bastante importante. Pero la comunicación no solo es el habla, sino que hay otros aspectos que son un poquito más sutiles, como por ejemplo la comunicación gestual, la expresividad facial. En el Parkinson se pierde la capacidad de transmitir nuestras emociones con nuestra cara. Se produce lo que se llama la hipomimia o cara de póker. Y esto es algo que la gente le da poca importancia, sin embargo no somos conscientes de hasta qué punto, cuando nosotros estamos hablando con otra persona, nuestras facciones, nuestra expresividad transmite mucho ese mensaje. Yo siempre pongo el ejemplo para que la gente se dé cuenta de hasta qué punto esto sí que es importante. Cuando nosotros estamos mandando WhatsApps, ¿qué solemos hacer después de poner una frase? Un icono. ¿Estamos mandando un mensaje alegre? Ponemos un emoticono de una risita, de una cara sonriente, de una cara de enfado. ¿Por qué? Porque el texto por sí mismo es muy serio, no transmite ninguna emoción. Pues eso es un poquito lo que ocurre con la enfermedad de Parkinson en algunos casos. La cara pierde esa capacidad de transmitir emoción y la gente pues no percibe esa parte de la comunicación. Y luego también en la comunicación escrita tenemos la micrografía. La escritura se vuelve muy, muy, muy pequeñita. Hoy en día, que casi toda la escritura con bolígrafos se hace cada vez menos, pues esto es un poquito menos importante. Sin embargo, es uno de los síntomas que la gente primero suele acusar. Sobre todo cuando hay que firmar documentos y cosas de ese estilo. Le dicen, si es que ahora haga la letra pequeñísima. Y después hay un aspecto que está bastante olvidado dentro de la enfermedad de Parkinson en relación con la logopedia y que yo considero de lo más importante de todo, que es la disfagia. Muchas personas con Parkinson presentan dificultad para masticar y tragar los alimentos, lo cual hace que acaban teniendo tos, problemas de que no comen bien la comida, tardan mucho en comerla, tardan mucho en terminársela, se atragantan a menudo, acaban perdiendo peso, etc. ¿Por qué esto lo considero tan importante? Porque la disfagia, en caso de que aparezca, que no tiene por qué aparecer en todos los casos, pero en caso de que aparezca, es una de las principales causas de que la persona desarrolle neumonías por aspiración. Es decir, que la comida se va a los pulmones. Y esto es de las cosas que más reduce la esperanza de vida de la persona con Parkinson. El Parkinson no mata directamente. No es una enfermedad que acabe produciendo la muerte de la persona. Esto sí. Si una persona empieza a desarrollar neumonías por aspiración, su calidad de vida va a empezar a disminuir y las posibilidades de que acabe muriendo de una de estas neumonías pues aumenta. Por lo tanto, aquí la logopedia tiene un trabajo importantísimo. Entonces, si hablamos un poquito ya en líneas generales de los beneficios de la logopedia, tendríamos que decir que por un lado, la tendencia o la dificultad para comunicarse en una persona con Parkinson tiene como consecuencia que se produce un aislamiento social. Y en caso de darse la disfagia, tenemos riesgo de desarrollar neumonías que pueden acabar produciendo la muerte de la persona. Por lo tanto, la logopedia va a encargarse de dos aspectos importantísimos. Ser capaces de mantener nuestras relaciones sociales de la manera lo más normal posible y mejorar la calidad de nuestra deglución, tratar los alimentos, para mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien, pues una vez dicho esto, doy pie a Nuria y pasamos a la psicología. Cambiamos de micrófono.
Buenas tardes. Yo, como representante del Departamento de Psicología, les voy a comentar un poco lo que es los síntomas primarios en esta enfermedad. La psicología básicamente sirve para generar un apoyo tanto emocional, social y cognitivo, no solo a las personas que presentan la enfermedad de Parkinson, sino también a las personas que están sanas, pero que requieren en un momento dado un tratamiento individualizado para afrontarse a las diferentes situaciones de su vida diaria. ¿Qué pasa? Que como habéis escuchado por la exponencia que hizo José, tanto la enfermedad de Parkinson abarca la parte física como la parte de la comunicación. Y ahí entro yo en juego porque soy la que tiene que mantener el equilibrio emocional y cognitivo de la persona, ¿no? Sí que nos encontramos significativamente en el Parkinson dos síntomas que son muy importantes a tratar, que son la depresión y la ansiedad. No todos los pacientes que tienen Parkinson tienen depresión, eso hay que tenerlo claro. Sí que puede pasar que en un momento dado vengan con ciertos síntomas depresivos, pero eso es provocado tanto por el deterioro químico como también por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el paciente cuando recibe la noticia de la enfermedad. Nos pasa, y siempre a mí me suelen preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí? Lamentablemente, a día de hoy no hay investigaciones que atribuyan una causa y al final la pregunta no es por qué, sino cómo puedo hacer para mantener mi calidad de vida con esta enfermedad. Desde el abordaje psicológico trabajamos no solo el estado emocional, sino también la parte cognitiva, que es muy importante y que a veces es la que menos cuidado le damos. Se cree que la parte cognitiva es simplemente el hecho de tener una buena memoria, el de recordar las cosas simples de nuestro día a día, pero realmente son ejercicios que se pueden llegar a hacer para fortalecer todas las conexiones neuronales y los procesos de pensamiento, para adquirir nuevas estrategias, para poder recordar cosas muy sencillas como dónde he dejado las llaves. Entonces, tener claras ciertas estrategias que les ayuden y les faciliten a esa obtención de memoria, porque en la parte cognitiva, al igual que en muchas áreas del Parkinson, se da también el enlentecimiento del pensamiento. Se vuelve un poco más lento y cuesta muchas veces el procesar la información y el resolverlo de forma inmediata. Por eso trabajamos también la parte de reestructuración de pensamiento. Cierto es que también surgen muchas ideas que no son del todo saludables, porque pensamos, ahora voy a empezarme a olvidar, se me va a deteriorar, no me voy a acordar, y eso en realidad en el Parkinson puede darse como no puede darse. Sí que hay una asociación que puede ser que se dé al lado de una demencia, pero esto se tiene que valorar bajo pruebas neuropsicológicas y determinar si realmente hay un grado de afección a nivel de demencia. No todos los Parkinson generan ni demencia ni Alzheimer. Eso es algo que tenemos que tener súper claro, porque muchas veces vienen los pacientes y nos manifiestan, no, es que se me olvidan las cosas. No, todos tenemos olvidos leves, a todos se nos olvida el móvil, a mí la primera, hay que reconocer, o las llaves. Esos son olvidos del día a día. Hay que ver si realmente esos olvidos ya involucran una funcionalidad en el paciente. Por otro lado, la parte de la psicología también se dedica a la intervención sobre las emociones. Es súper importante cuidar nuestras emociones. Al final, somos lo que nos manifestamos en base a nuestras emociones. Entonces, el intentar siempre llevar una calidad de emoción sana, de manifestarnos adecuadamente, de intentar transmitir cómo nos sentimos, es importante, sobre todo porque, como decía José, en la hipomimia la transmisión de la información está distorsionada. La cara no expresa lo que queremos sentir y muchas veces es que le veo mal. No, no es que está mal, está bien, solo que la transmisión de la cara te da a entender, por lo que decía José, la cara de póker, que no sabes lo que le está pasando. Entonces nuestros pacientes sí que intentamos sobre todo trabajar en ese tema de la transmisión de las emociones. Y hay algo fundamental que se mencionó, que es el aislamiento social. En la enfermedad de Parkinson sucede que muchas veces, por miedo a que nos vean temblar en la calle o que nos vean que no nos podemos mover,
dejamos de salir y nos quedamos en nuestras casas, y eso no es sano. Por otro lado, también influye la parte de la comunicación. Provoca que nos aislemos, que perdamos nuestras habilidades sociales, y eso es lo que nosotros como asociación queremos prevenir. Entonces, desde la psicología no solo trabajamos, como bien os he dicho, la parte cognitiva y la emocional, sino también la importancia en las habilidades sociales y en el saberse relacionar con otras personas, a pesar de que muchas veces nos cueste hablar o nos cueste interactuar. Básicamente, si nos paramos a pensar, somos un trabajo multidisciplinar. Abarcamos todas las áreas del ser humano. Y es una enfermedad muy compleja que requiere mucho apoyo por nuestra parte y por parte de las familias. Cierto es que a nivel psicológico también trabajamos con las familias, que también son las más afectadas, porque si bien es cierto que el paciente es el que tiene la enfermedad, la familia también está ahí pendiente de lo que le pasa, y es importante hacerles ver y aceptar la enfermedad como es. Sobre todo el comprometerse en que su familiar va a empezar a cambiar, va a adquirir nuevas formas, y que la familia la tiene que aceptar y tiene que colaborarle de la mejor manera posible. Es muy complicado convivir con un Parkinson porque el tiempo cambia, realmente les cambia, y el intentar adaptarnos a ese cambio y a esos tiempos a veces nos resulta muy difícil, y es como: tengo prisa, date vidilla. Hay que saber aprender a respetar sus tiempos, y el propio paciente tiene que aprender a conocerse y a saber hasta dónde puede llegar y cómo puede llegar. Ahí es cierto que la psicología dota de ciertas estrategias y habilidades que les ayuda a mantenerse en plena funcionalidad. Entonces, esa es nuestra función básicamente sanitaria. Yo, aparte del departamento de psicología, os voy a hablar en representación de mi presidenta, Nuria, sobre cómo es la asociación y cómo funcionamos en estructura y organización. Ponme el video, por favor. La asociación nace con un único fin, que es el ayudar a las personas que tienen la enfermedad de Parkinson y a sus familias. Llevamos 13 años trabajando de forma conjunta. Al principio empezamos con una sede muy pequeña y luego nos fuimos ampliando. Tuvimos varios locales y al final, por mediación de una colaboradora, obtuvimos en el que estamos en la actualidad. El objetivo principal de la asociación es dar cobertura y dar información y formación a todos los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson o el síndrome de Parkinson, y también dar un poco de apoyo a las familias. Esta actividad se realiza gracias al apoyo de los voluntarios, tanto los que son externos como nosotros, y llevamos a cabo en base a varios objetivos. El principal objetivo de la asociación es que nuestros pacientes puedan recuperar su independencia y su funcionalidad, con el fin de mejorar su calidad de vida, no solo a nivel físico, sino psicológico y social. Que sean capaces de interactuar con su ambiente de forma saludable, que puedan manifestarse y que además aprendan nuevas estrategias para poder manejar la enfermedad. Sobre todo trabajamos a nivel de aceptación. Aceptar de que hay una enfermedad de por medio, pero que se puede mantener la calidad de vida y que se puede seguir fomentando y haciendo cosas como la gente que no tiene la enfermedad. Trabajamos bajo una perspectiva de prevención selectiva, y esto quiere decir que por el rango que nos toca trabajar ya hay una enfermedad, con lo cual tenemos que intentar siempre actuar desde ese principio. Si bien es cierto que el Parkinson no se puede prevenir, pero sí podemos prevenir que no vaya a más ninguno de los síntomas, y si los síntomas van a más, intentar dotarles de ciertas estrategias que les permitan mantener su funcionalidad. Nuestra misión, el ser para los demás, simplemente es eso, el trabajar en beneficio de nuestros pacientes y nuestros usuarios para que ellos se encuentren bien, fomentar esa ayuda a través de todos los medios que disponemos, trabajando siempre en eso, en el bienestar de la gente que tiene la enfermedad y de sus familias.
Nuestra gestión de recursos siempre ha sido por el aporte voluntario. Tanto nosotros como nuestros asociados nos ayudan a seguir adelante con esta asociación. Y bueno, como os contábamos José y yo, pues nuestras actividades se basan básicamente en dos áreas. La parte sanitaria, que es la parte de fisioterapia, logopedia y psicología, y un poco los talleres que tenemos ahora, y ahora que el COVID nos permite, pues ya los podemos llevar a cabo, que son los talleres de memoria cognitivos, tenemos los talleres de musicoterapia, el de tecnología, y los de ocio y actividades lúdicas, que son los de manualidades y los de ganchillo. Con lo cual formamos una red de apoyo social porque consideramos que es muy importante que entre ellos se doten también de estrategias para su manejo de la enfermedad, incluso para ideas de cómo fomentar nuevas actividades o nuevos ejercicios. Nuestro enfoque biopsicosocial nos permite realmente trabajar centrados en cada uno de nuestros pacientes y en el momento que nos toque abordar los temas grupales. ¿No? Esa es la visión un poco que os quiero dar con respecto a lo que son los temas de la asociación. Nuestros alcances a futuro pues es seguir creciendo y desarrollando, seguir implementando nuevas terapias y nuevas formas de manejo de la enfermedad para poder llegar a más personas. Quisiéramos llegar realmente a lo que es todo Cantabria y poco a poco iremos creciendo. A partir de ahora voy a dar paso a nuestro querido Luis, que es un socio que lleva con nosotros desde hace mucho tiempo y consideramos que es importante que tengáis de primera mano su impresión, porque es cierto que José y yo trabajamos a nivel sanitario y os podemos dar la parte más profesional, más distante a lo que son las propias emociones y sentimientos de un propio paciente. Luis, al comienzo de la enfermedad, tuvo muchísima incertidumbre, muchísima vulnerabilidad y ahora en la actualidad pues mantiene un grado de actividad física muy buena, es un gran fotógrafo y también trabaja mucho la parte intelectual, pero no voy a ser yo quien dé las características de Luis, él nos va a contar. Sí, funciona el micrófono. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, agradecer de forma generalizada a nuestras esposas, los maridos, los hijos, nuestras familias, nuestros amigos y todos los profesionales que colaboran con la asociación en la investigación y mejora del tratamiento del Parkinson. Eso que vaya por delante. Después, todos los aspectos técnicos que han hablado José y Nuria, pues muchos de ellos los he tenido ya. Comenzó de una forma un tanto repentina. Comenzó en mi caso de una forma repentina, con una depresión. Yo acudí al médico de cabecera porque estaba francamente mal, me sentía muy débil, estresado, eran problemas de trabajo continuamente. Y me dijo, antes de darte vitaminas, lo que te voy a dar son ansiolíticos, porque tengo que tratarte de una depresión. Le dije, no quiero tomar. Me voy de vacaciones a La Gomera y cuando vuelva verás cómo estoy, bastante mejor. Pero volví de La Gomera y vine con el dedo debajo del pie derecho que me hacía así. Me temblaba continuamente y me dijo, te voy a enviar primero al neurólogo. El neurólogo que me atendió en Valdecilla, tuve la suerte de que era Julio Pascual, que posteriormente fue gerente de Valdecilla. Me estuvo observando y me dijo, siéntete, que nos vamos a ver durante muchos años. Dije, bueno. Me dijo, ¿tienes Parkinson?
Y yo tenía la idea del Parkinson, la que tenemos generalmente todos, que te tiembla la mano, te tiembla la pierna, pero yo no tenía esos síntomas, ¿no? Había una curiosidad en saber qué es lo que tiene el Parkinson que yo no aprecio. Y empecé a leer. Aprendí sobre las neuronas, sobre el soma, el núcleo de la neurona, sobre las dendritas del axón, que son las comunicaciones con las que sueltan el neurotransmisor, la dopamina, y comunican una neurona con otra, cómo mueren por cambio de polaridad, en fin, muchas cosas, lo que he explicado anteriormente, José. Bueno, para no enrollarme con problemas técnicos, yo hice informática y tengo una mente bastante analítica y bastante lógica. Empecé a leer y traté de encontrar las razones de por qué tenía yo el Parkinson y conjuntamente la depresión. No encontraba ninguna razón. Tenía buen trabajo, tenía, en fin, familia, amigos, y no había por ese aspecto ningún problema. El problema surge cuando te falla un elemento como es la dopamina. Dopamina, que es lo que genera la pastilla que tomamos todos los Parkinson, la gente que padecemos del Parkinson, que se convierte en dopamina. La L-dopa, levodopa, se convierte en dopamina. Hay un problema, y es que la dopamina, la levodopa, no puede atravesar la red que tiene el cerebro para evitar que entren elementos extraños, y solamente de cada pastilla parece ser que aprovechamos un 5%. Bien, son aspectos técnicos que no vienen al caso. Yo me procuré mentalizar que tenía que mantener un espíritu intelectual fuerte, generar, por lo que hablaba José antes, la neuroplasticidad entre las neuronas, comunicación entre las neuronas. Y como siempre me había gustado los temas de informática y demás, en fin, empecé a hacer con Google, concretamente, quienes se conozcan Google Earth, sabrá que es un mapa mundial, global, en relieve, de 3 dimensiones. Y por aquel entonces estaba un poco en pañales y nos pedían a los usuarios, lo comento como siempre la anécdota, que diseñáramos los edificios de nuestra ciudad en 3 dimensiones. Ibas, tomabas medidas, lo diseñabas en casa en el ordenador, lo enviabas a Silicon Valley, a Google, y te lo devolvían o te lo aceptaban. Si te lo devolvían tenías que corregir los defectos que tenía, y si te lo aceptaban se plantaba en el mapa mundial y lo podía ver todo el mundo. Hay cantidad de anécdotas sobre esto. Yo he subido cerca de 100 edificios de Cantabria a la Google Earth. Hoy no se pueden ver, salvo que conozcas una serie de trucos que te llevan a enseñártelos. Bueno, pues eso fue una de las actividades intelectuales que intenté mantener y sigo manteniendo para que no se me venga abajo el coco y te acabes hundiendo. En el aspecto físico, este palo que ahora me ayuda a mantener el equilibrio, pues ha hecho que recorra, que haya hecho muchas rutas de montaña, rutas de 15, de 20, de 23 kilómetros, incluso por nieve, pero eso es historia. Para ver qué es lo que ha cambiado entonces a hoy, tendría que sacar muchas cosas y hasta crear un patrón de referencia y contrastar lo que puedo hacer hoy, que es difícil con el bastón, aguantar el equilibrio difícilmente. No sé, ¿qué más? Luis, cuéntanos una cosa. Cuando a ti te diagnostican la enfermedad, luego ya que la aceptas, la incorporas como parte de tu día a día, cuéntanos qué hábitos de salud has adquirido a través del tiempo. ¿Qué te ha ayudado a ti a estar mejor? Hombre, cuando estás trabajando, estás en la vida laboral activa, lo más valioso es el tiempo. Careces de tiempo y no puedes desarrollar las aficiones y los hobbies que tienes.
con el Parkinson el aspecto positivo que tuve fue que dispuse de todo el tiempo del mundo y pude hacer actividades que no las tenía durante la vida laboral. O sea que he aprendido a disfrutar del maravilloso entorno natural que tenemos en Cantabria, sus montañas, sus ríos, eso fundamentalmente. Y luego al desarrollar contactos con personas, crear más círculo social con el que te vas interactuando y te vas enriqueciendo, hablar de grupos, la fotografía. He hecho varias exposiciones en el Gran Casino de Sardinero, en el Puerto Deportivo de Arnaos, en fin. Todas estas cosas que trabajando y sin tiempo habrían sido imposibles. Con esta exposición de Luis lo que queremos transmitir es que siempre hay esperanza y que depende de cada uno, de cómo lleve su vida y las actitudes y aptitudes que tengan, se pueden desarrollar y se pueden conocer nuevas formas para mantenerse funcionales y para seguir luchando en el día a día. Luis es un claro ejemplo para nosotros y es un representante de cómo, a pesar de la adversidad, ha sabido comprender la enfermedad y ha sabido sacarle partido. Esto no es una propuesta de que es fácil, porque probablemente no lo es. Pero sin embargo, en base a tanto los apoyos farmacológicos, las operaciones, la parte que nos toca a nosotros como las terapias alternativas, se puede salir adelante y se puede mantener una calidad de vida que al final para lo que estamos aquí todos es eso, para fomentar y crear un mejor estado de salud de todos los pacientes y de sus familias. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo, le paso el micrófono. ¿Da algo de insomnio la enfermedad? Sí, es habitual. Hay que decir, no obstante, que el insomnio en muchos casos es también un problema relacionado con el envejecimiento, o sea que a veces hay que diferenciar si realmente es un problema del propio Parkinson o de la vejez, que en muchos casos también va a ir por ahí, pero sí el Parkinson claramente se asocia al insomnio y muchas veces tiene que tratarse. Mira, a mí fundamentalmente me afectó en cuanto al sueño. Duermo 5 horas y una de las fases es el sueño REM. Y yo he sido Superman. En el sueño he volado, como hemos volado muchos de nosotros, y es maravilloso deslizarte por cañadas, por montañas, por los tejados, entrar por una ventana y salir por otra, y te mueves. Cada cosa que generas en el cerebro es muy vívido. Lo transmites a los brazos, a las piernas y te mueves. Y mi mujer se despertaba. Dice, ¿qué haces? Digo, soy Superman, estoy volando. Y me lo pasaba muy bien, la verdad. La perra que dormía en el cuarto con nosotros en un canasto no se lo pasaba tan bien porque yo muchas veces me caía sobre el canastillo y ella salía volando de ahí lejos. Otras veces pues me despertaba con la sábana abierta y me decía, ¿qué es lo que haces? Yo estoy leyendo el periódico. Y muchas cosas, son anécdotas que dentro de la gravedad del Parkinson pues te alegran y te hacen sentirte un poco más contenta. Hay que decir en este aspecto que el tema del insomnio, ahora ya pensándolo un poquito más, no solo si es frecuente en la enfermedad de Parkinson, sino que además también es un problema para luego la generación de dopamina. Cuando estamos durmiendo, si tenemos un sueño bueno y reparador, generamos más dopamina. Si tenemos Parkinson y además se nos junta con un problema de insomnio, entonces los síntomas pueden ser peores porque es como si no se nos rellenase el depósito de gasolina por las noches. O sea que sí es algo que habitualmente se trata. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, sabiendo la importancia del ejercicio físico, lo ha dicho José y Luis, y quería saber cuál es el grado medio, el punto de equilibrio entre pasarse de ejercicio físico, porque yo tengo entendido de que si se hace mucho, pues también el paciente se agota y tampoco es bueno. Pero claro, Luis ha hablado de hacer rutas. Entonces, yo quería saber si
¿se puede llegar a esto o cuál es el punto medio o el equilibrio, ¿no? Si nos centramos un poquito en los estudios, se recomienda que la cantidad de ejercicio sea de entre 30 y 40 minutos al día, que es una cantidad que por lo general no suele generar ningún problema. Sí. No obstante, aquí lo que realmente se tiene en cuenta para determinar cuánto ejercicio hay que hacer es la capacidad de recuperación de la persona. Es decir, yo con los pacientes que yo trato, yo trato pacientes principalmente con ejercicio físico, siempre les pregunto, al principio, sobre todo cuando nos estamos conociendo, después de una sesión de terapia conmigo, ¿qué tal pasas ese día? Pues algunos me dicen, pues estoy más espabilado, me siento mejor, camino mejor, perfecto, estamos haciendo lo correcto. Otros me dicen, macho, me has dejado matado hasta el día siguiente, nos hemos pasado. O sea que se tiene que buscar un poquito el equilibrio, vigilando, monitorizando un poco la sintomatología. Creo que eso es un poco lo que preguntabas, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, yo, si me permites, me he sometido a un tratamiento de ejercicio físico que ha sido muy duro. 4 horas diarias, 5 días a la semana, 3 semanas seguidas. Al principio acababa agotado, pero generas una fuerza, generas una elasticidad y un dominio sobre los músculos que, lógicamente, cuando dejas de hacerlo se va perdiendo. En cuanto a las rutas, no son de ayer ni de antes de ayer, son de hace 3 o 4 años. De todas formas, el ejercicio físico también depende de dónde parte uno para hacer ejercicio físico. Si uno ha sido alguien que ha estado haciendo habitualmente ejercicio físico, claro, bastante ejercicio físico, pues podrá hacer más que una persona que de repente le recomiendan empezar a hacer ejercicio físico. Entonces, el límite, como te han dicho, es lo que pone cada uno dependiendo de la recuperación y del entrenamiento que se tiene. Hay que decir en ese aspecto que también es cierto que la gente que a lo largo de su vida ha realizado ejercicio físico de forma habitual también suele tener un Parkinson más benigno. Yo me acuerdo que tuvimos un paciente ya hace muchos años que había hecho triatlón hasta los 75 años y su sintomatología al final fue más la relacionada con la edad, porque ya era una persona que a cabo de 80 y tantos años pues ya tenía una edad, que por el propio Parkinson. O sea que, y esto es algo que también se ha demostrado, la gente que ha sido activa toda la vida y que una vez llegado a cierta edad sigue haciendo deporte, porque esa idea de que cuando cumples los 70 años ya no puedes hacer deporte es una tontería, tiene un pronóstico mejor que los que no siguen ese régimen, digamos. Yo simplemente les recuerdo a mis alumnos, a mis pacientes, que nosotros como animales no estamos diseñados para estar sentados. Estamos diseñados y tenemos un montón de huesos y tenemos un montón de músculos para estar moviéndonos. Que el movimiento es bueno, que además el movimiento genera sustancias en el cerebro que nos gratifican y que son muy importantes. Si no, nadie se mete 23 kilómetros de una marcha por nieve o por no nieve o por montaña o por demás si al final no tiene una gratificación. Y eso es parte importante. Yo quería preguntaros, porque habéis hablado de la disfagia. Sí. Es un tema importante. No sé si queda claro que la disfagia es algo que ocurre en muchas enfermedades distintas y tiene tratamiento. Tiene tratamiento médico, tiene tratamientos nutricionales. Y que no hay que dejar pasar que me duele al tragar o que tengo que andar tosiendo continuamente, porque esos pueden ser el primer paso de tener una disfagia. Y hay que acudir al médico y decírselo. Porque se puede modificar la textura de la comida, se puede modificar la textura del agua, se puede modificar y luego hay tratamientos para poder llevar la comida directamente al estómago. ¿Verdad? Que no tenemos que sufrir ni aspiraciones ni desnutriciones, que es uno de los palos más gordos de las enfermedades neurológicas, que requieren mucho consumo de energía.
Nosotros yo creo que en ese aspecto tenemos una función importante, que es la de que la gente cuando viene con nosotros les hacemos ese tipo de preguntas que no se les ocurren contárnoslo. Tú cuando comes, ¿notas que te atragantas a menudo o que con algunos alimentos los tragas sin problema pero que con otros te cuesta más? Y cuando nos dicen, oye, pues ahora que lo dices, sí, pues te lo tienes que mirar. O sea que tenemos también un poquito esa función de dar esa información de, pero esto esta tontería que yo no le estaba dando ninguna importancia, ¿puede tener alguna relevancia y vale la pena echarle un ojo? Pues sí. Y entonces por eso consideramos que, hombre, la información es poder y informar es lo que más nos gusta hacer, básicamente. Sí. ¿Esa disfagia se consulta también con el neurólogo? Sí. Todos los síntomas del Parkinson, el primero... Es que a mí me parece que últimamente me pasa un poco, pero simplemente con la saliva, no con los alimentos. Sí, además la salivación con el Parkinson también puede afectarse. Podemos Es tener más mirarlo, o menos salivación y vale la pena mirarlo, sí. Puede ser un primer síntoma de que hay una alteración en el movimiento del deglutir, de tragar. Entonces, al inicio es más fácil tratar cualquier cosa que dejándolo pasar. Y además hay una cosa que es importante, también muchas veces el proceso de salivación se ve afectada por la propia medicación. Entonces ahí sí que hay que o buscar una alternativa como puede ser los ejercicios de la logopeda o buscar otro tipo de ayuda para que esa saliva o en tu caso sea muy espesa o muy líquida. Entonces sí que el primer paso es hablar con el neurólogo y a partir de ahí, en función de la medicación que tomes, buscar cuál es el recurso que a ti te ayude a que esa saliva no sea tan espesa o líquida que te provoque ese atragantamiento. Buenas tardes, gracias por la conferencia a todos. Ha sido muy interesante. Los movimientos estos involuntarios que padecemos cuando estamos en un momento, por ejemplo, de pie, alrededor de una mesa tomando un café, los que te conocen ya saben que estás enfermo y que tienes esos movimientos. ¿Cómo se podrían corregir un poco para no dar la sensación de estar como perdido? Los movimientos, me imagino, no te refieres al temblor, te refieres más a la distinesia, quizás. A la distinesia. En general, cuando hay un problema de distinesia, hay que mirar lo primero, siempre que hay algún síntoma que está un poquito, que es más aparente que el resto, hay que mirar la medicación. A veces basta con cambiar un tipo de medicación con otra, reducir una cantidad o aumentar de otra para que eso se corrija. Nosotros hemos tenido gente con unos problemas distinéticos muy importantes que venían moviéndose muchísimo, con unos movimientos, y que les decíamos, lo primero, ¿te estás tomando justo las pastillas que te tienes que tomar? Y a veces nos decían, bueno, a veces si me encuentro peor me tomo más. Claro, en ese momento ahí el neurólogo es el que manda y es el primero que hay que acudir. Más allá de eso, suponiendo que la medicación esté bien, una vez más, el ejercicio físico ayuda. En el caso de los movimientos un poquito distinéticos, cualquier ejercicio físico que requiera cierta habilidad, como por ejemplo un deporte específico, como puede ser el tenis, el pádel, ese tipo de cosas, ayuda bastante. Porque nos permite generar, como hablábamos antes con la neuroplasticidad, nos permite generar nuevas conexiones neuronales que hacen que el movimiento bien realizado se ejecute de la mejor forma posible. O sea, que ayuda a compensar, digamos. Bueno, antes de finalizar quiero hacerles una puntualización. Agradecer a todos vuestra presencia, sobre todo me dice Nuria que os diga que ella misma no puede hablar por un síntoma característico del Parkinson, entonces que os agradece la presencia y que yo hago de portavoz. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, ninguna curiosidad, agradeceros la conferencia. Ha sido un placer dar voz a las rehabilitaciones, a los enfermos,
a los familiares. Terminamos aquí, como dije antes, el ciclo. Ya estamos pensando en el del año que viene, y si alguien tiene alguna cosa, algún tema de índole médico que quiera que podamos tratar en las siguientes ediciones, pues simplemente nos lo dicen. Y pueden decir, ¿y dónde lo digo? Bueno, pues lo pueden decir a través de las asociaciones que ya han participado, a través de, si conocen, le pueden echar una carta a la Concejalía de Servicios Sociales y Sanidad, que es la responsable ahora. También es difícil localizarse porque entre una cosa y otra estoy en mil historias, pero bueno, me ven la cara, y si me ven por la calle y quieren decirme, pues he pensado en esto, pues no tengan ningún problema en decírmelo. Y nada más, lo único que siento mucho que no haya podido venir la concejala Laura a darle las últimas palabras, pero hoy tenían un pleno. Parece ser que en principio no era complicado, pero por la hora que es, y empezaron a las 3 de la tarde, pues debe de haberse complicado lo suficiente como para que no haya podido venir. Le reitero las gracias por haber venido en un día que hace casi para estar mejor en la calle que aquí. Pero bueno, muchas gracias.